Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Nos encontramos en esta semana tan conmemorativa. Supuestamente, esta es la Semana Santa, es la semana de memoria, se le suele llamar, donde Jesús vino realmente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el que manifiesta al mundo realmente en que Él es la luz de los hombres, y en medio de las tinieblas, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el propósito del Señor fue salvar a toda criatura, al hombre de la condenación eterna. Este es el Evangelio de Jesucristo. Pagó con su sacrificio el rescate de todo aquel que cree y quiere ser salvo de la condenación eterna. Así lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo dio testimonio de vivir una vida separada del pecado y para finalizar esta obra. Jesús no quiere la muerte de nadie, sino Él es la vida de los hombres y mujeres. Por eso nunca el Señor va a desear y anhelar la muerte de nadie. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. Por eso debemos ver y también observar en la palabra del Señor. En Mateo capítulo 27, el versículo 4, dice así esta palabra. Y dice, y diciendo, yo he pecado, dice alguien, entregando sangre inocente. Y le dijeron, allá es Judas. El momento en que al maestro lo están allí condenando, el momento que al Señor lo están juzgando, hay otro juicio que está por fuera. Es Judas Iscariote, aquel que iba a estar junto al maestro, aquel que iba a estar años, 3 años, 6 meses, más 40 días, más todo ese tiempo con sus discípulos, iba a estar junto al maestro. Pero ahora él iba entendido, le iba llevado esa actitud dañina y mala de amar la posición del dinero, amaba las riquezas, y este hombre realmente hizo negocio con Jesús, lo vendió a aquellos que son realmente los religiosos de aquel tiempo, los sacerdotes y religiosos que realmente no amaban la palabra de Dios, sino querían la muerte de Jesús. Él lo comercializa por piezas de plata. Pero cuando él entiende, cuando él ve que Jesús es juzgado, recapacita, entiende y comprende, no he hecho lo bueno, he hecho lo malo. Es Judas, que no tiene realmente un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. Qué tremendo es, son dos cosas diferentes. Alguien dice, estoy arrepentido. El que está arrepentido reacondiciona y realmente está dispuesto a recapacitar y a confesar. No, Judas no fue a Jesús, sino fue a los religiosos. Le llevó las monedas de plata y les dijo esta palabra: he vendido sangre inocente. ¿Qué le dijeron los sacerdotes y qué le dijeron aquellos hombres? Allá tú, ya hicimos negocio. Qué tremendo que es cuando el hombre se deja llevar por la lujuria del dinero, cuando se lleva a través de querer alcanzar logro y alcanzar dimensiones, no interesa qué precio. Judas quería realmente riqueza, quería dinero y hizo lo que no debía haber hecho. Dice la palabra del Señor que le arrojó aquella plata, aquella bolsa con moneda a los sacerdotes y a los religiosos y a aquella gente que estaban en el templo. Pero dice que salió de allí, se fue en una actitud de amargura, de tristeza, de dolor, y fue y compró, dice la Biblia, un campo. Y allí había un árbol, tendió allí una soga y se colgó de aquella soga y se ahorcó. Y no solamente se ahorcó, sino dice la Biblia que se cortó aquella soga y cayó en el piso y fue reventado. Dios nos ayude. Dios jamás quisiera la muerte de nadie. Al contrario, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él desea salvar al hombre de la condenación eterna. Por eso aún todavía cuando lo estaban juzgando al Maestro, lo estaban juzgando a Jesús, yendo de un lado hacia otro, pero un momento
Está Jesús junto a Pilato. Pilato lo está interrogando, pero ahí se acerca la esposa de Pilato y le dice: cuidado con este hombre. He tenido sueño que realmente es un hombre justo, es un hombre inocente. Quiero que te apartes de este varón, no tomes determinación alguna. Dice la Biblia que allí estaba Pilato interrogando y preguntando: ¿eres tú el rey de los judíos? Y le dijo Jesús: para eso he nacido. ¡Qué tremendo! Capítulo 27, versículo 19 de allí, de Mateo, donde estamos situados, dice así esta palabra: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud pidiendo a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Allí lo encontramos a Pilato. Otra vez salió al pueblo, salió allí a presentar a Jesús diciendo: yo no hallo ninguna condenación, yo no hallo motivo para que este hombre sea condenado. Pero si ustedes saben que en este tiempo, en esta época, siempre se suelta a alguien que esté preso para que sea libre, para que sea realmente vuelva a la normalidad. Le presento a Jesús, dice, llamado el rey de los judíos, y ellos todos gritaron a viva voz: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás, Jesús sea crucificado. Qué tremendo que es. Nuevamente Jesús se introduce hacia adentro, y Pilato y juntamente va a los sacerdotes y el pueblo le dice: habéis presentado a este hombre, le dice allí Herodes. Y este hombre realmente dice que perturba al pueblo, pero yo no hallo delito. Y dice Herodes no lo condenó porque en él no había signo de muerte. Por eso fue devuelto nuevamente a Pilato, y Pilato lo mandó para que sea golpeado, sea azotado, y luego lo entregaba al pueblo. ¿Qué es lo que hizo Pilato? Dice que viendo que nada adelantaba esto, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Qué tremendo, hermanos y amigos. Fue golpeado, azotado brutalmente el maestro, con látigos trenzados con fibras de hueso y de ganchos de hierro, para que cada golpe haga heridas profundas en las espaldas de los condenados a esa muerte. Cristo derramó su sangre divina. Luego le pusieron un madero en los hombros, figura de nuestras cargas, males y pecados. El peso de nuestra maldad estaba sobre él, fue sobre él, y por su llaga, dice la palabra, somos curados y somos sanados. Fue llevado allí caminando, ese tiempo tremendo, hasta el monte llamado la Calavera, que traducido es Gólgota. ¡Qué tremendo! Estos momentos precisos. Por eso esta semana es una semana de eterna, siempre de una semana santa, se suele decir. Es una semana de memoria, siempre se recuerda, aún en todos los lugares del mundo, en que Jesucristo un día vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremendo es, que dice la Biblia que llegó hasta el monte de la Calavera, llamado el Gólgota, y allí le bajaron aquella cruz en el piso y lo pusieron a Jesús, abriendo bien sus brazos a Jesús, y le clavaron un clavo en la mano derecha, otro clavo en la palma de la mano izquierda. Luego juntaron sus dos pies allí abajo y le clavaron a la altura allí del tobillo un clavo que traspasaba aquellos dos pies con aquellas maderas. Entienda y comprenda, para que un clavo sostenga un cuerpo, no sería un clavo simplemente pequeño, era algo sumamente grande. Así los clavos que tenían sus manos, como los clavos en sus pies, para sostener todo el peso de aquel cuerpo.
no solamente fue clavado allí en el piso, sino luego con soga. Luego iban hechos ya el orificio donde iba a estar puesta aquella cruz. Y fue allí con soga, fue levantado hasta el momento que llega hasta el orificio donde está aquel pozo, y allí cae aquel peso de aquella cruz en aquel pozo. Y usted sabe lo que es el golpe del dolor en la vida de Jesús. Tremendo. Jesucristo sufriendo y siendo martirizado por causa de nuestros pecados. Era justamente el deseo y el propósito de Dios venir a buscar lo que se había perdido. Qué tremendo que aún Jesús, con sus brazos abiertos, su cuerpo ensangrentado, allí todo golpeado, maltrecho y malherido, observa a aquellos que le iban entregado, a aquellos que realmente le crucificaron, y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, qué maravilloso es el amor de Dios, la misión, la compasión, la misericordia del Señor. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Quizás tú le amas, quizás tú le tienes en cuenta, quizás realmente tú le sigues y sigues sus pasos, pero quizás hay otros que no tienen importancia, no tienen cuidado por Él. Pero quiero decirte que Jesús te sigue amando igual. Él murió por ti para salvarte. Él murió para cambiarte, para transformarte, librarte de la condenación eterna. Así Jesucristo estaba en la cruz. A su derecha y a su izquierda dos malhechores, dice la Biblia, que estaban allí, tanto a la derecha como el de la izquierda. Allí se burlaban y se reían. Dice, a otro sanaba, a otro hacía maravillas, milagros, y ahora Él está en nuestra misma condición. Y dice que le hablaban al Señor y le decía uno de ellos le decía: si eres Jesús, si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros también y nos salvas? Pero dice que uno de ellos recapacita, entiende, reconoce y dice: nosotros a la verdad sufrimos lo que hemos hecho en la vida. No nos hemos comportado como es debido. Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, y hoy este martirio es lo justo que debemos tomar nosotros. Y ese mismo malhechor se da vuelta en su rostro y le dice a Jesús: acuérdate, Señor, cuando llegues a tu reino. No solo Jesucristo está dispuesto a perdonar a aquellos que lo castigaron, no solamente está dispuesto a perdonar a aquellos que lo clavaron en la cruz, no solamente el Señor está dispuesto en perdonar a todo cuanto vociferaron y gritaron: crucifícalo, 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 sino que Él también está dispuesto no solo a perdonarles a aquellos, sino también salvar a aquel que está a su lado. Y cuando le dice: acuérdate cuando llegues a tu reino, Jesús le dice: no solamente me acordaré, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, qué maravilloso esta palabra. Oh, dice la Biblia también que estaba alguien muy cerca de la cruz. No era nada más ni nada menos que aquel discípulo que siempre estuvo al lado de Jesús. Es Juan, el joven Juan. Siempre estaba recostado en los hombros del Maestro, pero nada más ni nada menos que a su lado, extendiendo un brazo sobre ella. Él estaba Jesús, estaba Juan abrazando la madre de Jesús, a María. Jesús, aún en esa condición, perdonando los pecados de la gente, salvando al hombre que estaba allí a su lado muriendo, pero también tiene tiempo para realmente consolar a aquella madre y decirle: mujer, he aquí tu hijo que está a tu lado. Y al discípulo le dice: discípulo, he aquí tu madre, cuídale, ampárala y protégela como si fuera tuya la madre.
Qué tremendo que es. Jesucristo solamente conoce, sabe, y Él puede consolar cada momento, cada situación. Él es el único que puede traer paz, tranquilidad y descanso a la vida cuando uno vive un momento de tormento, un momento difícil, un momento, que no son nada premiables, porque realmente esas situaciones colman todas nuestras posibilidades. Jesucristo tiene poder realmente para ayudarnos y para darnos la paz. Luego encontramos que el Señor en un momento levanta su rostro y dice: tengo sed. Tengo sed, dice el maestro, y alguien realmente dice que corrió llevándole empapada una esponja realmente en vinagre y le quiere poner en la boca del maestro. Pero Jesús realmente no recibió aquel vinagre para darle más martirio, más aflicción, más dolor, en toda esa aflicción de aquella muerte, derramando sangre, que hubiese sido aquel vinagre también en su rostro. Mas Jesús no toma aquel vinagre. Pero realmente oímos otra voz luego cuando dice: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el momento cuando Jesucristo siente, que su Padre eterno, su Padre glorioso, aquel que siempre le reconoció, aquel que dijo una y otra vez: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora Jesucristo, con toda la carga de pecado, con la actitud de maldición sobre su vida, llevando la cautividad de los hombres, llevando toda vergüenza de los hombres y todo el desagravio de los hombres, dice la Biblia que fue, el Señor, Padre, dio vuelta a su rostro, le abandonó al maestro y no le observó más. Por un momento Jesucristo se siente solo, se siente desamparado, pero es allí también cuando un momento más Jesucristo, dice la Biblia, que dice: consumado es. Derramó hasta la última gota de su sangre. Qué tremendo es cuando el Señor da esa última palabra, y dice la Biblia que dobló su rostro y entregó su espíritu. Qué tremendo, qué maravilloso es que aún dice la Biblia que la cúspide del templo se rasgó por la mitad. Qué tremendo que el lugar santo, el lugar santísimo se abrió, porque realmente ya había un sacerdote que entraba con su sangre divina, Jesucristo, el gran sumo sacerdote divino de Dios, llevando realmente su sangre divina para salvar al hombre perdido, sin Dios, sin esperanza, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué tremendo, qué glorioso, qué maravilloso es Dios. Por eso en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, encontramos un pasaje profundo, glorioso, maravilloso en esta tarde. Este pasaje nos dice de esta forma en esta hora. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice: y sabéis que el que padeció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, el único justo, el único que podía realizar ese oficio, el único que realmente abrió el camino hacia el Padre a través de su sangre divina para quitar los pecados de cada uno de nosotros. Su sacrificio es válido eternamente. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también de todo el mundo, de todo aquel que en él cree aún en estos días. Dios a través de Jesucristo te salva, te perdona, te cambia, te transforma, si realmente estás dispuesto de aceptarlo en tu corazón como verdadero Señor y Salvador. En esta tarde también compartimos en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, un texto muy precioso, muy maravilloso también de la palabra del Señor. Dice así:
Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Observa esta palabra: al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué grande que es! Pablo dijo: al que no conoció pecado. Profundicemos sobre el sufrimiento y la muerte que padeció el Señor en la cruz del Calvario. Murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros, dice la palabra. Reflexionemos en el significado de su muerte. Se hizo maldito, se hizo maldición por causa de los hombres, dice la Biblia. No olvidemos la finalidad de su muerte. Nos preparó el camino hacia Dios, nos preparó el sendero preciso, glorioso y maravilloso, para que realmente ya no estemos más condenados, sino seamos salvos a través de la sangre preciosa, gloriosa del Hijo maravilloso de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Un texto también profundo que nos establece, y un texto que nos está refiriendo a esta palabra muy profunda. Observa, capítulo 3, versículo 18, lo que dice esta palabra. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Aleluya, qué grande, qué precioso, qué maravillosa esta palabra. Los sufrimientos alcanzan la reconciliación. Por naturaleza estábamos lejos de Dios. Estábamos realmente sujetos a nuestra maldad, a nuestro pecado, alejados de la justicia de Dios. Estábamos en oscuridad, estábamos realmente en tiniebla, y para nosotros no había alcance de salvación. Nosotros no podíamos allegarnos a Dios porque estábamos separados por nuestra condición eterna, que estábamos para con Dios. Por eso, con la tentación, Jesucristo realmente, Él allí paga realmente el precio, porque Él vino, dice la Biblia, a buscar y a salvar a cada uno de nosotros. Observa Mateo capítulo 1, este pasaje cuando Jesucristo está allí, está orando, clamando, intercediendo, esta palabra tan profunda y tan maravillosa. Dice que entonces fue llevado Jesús en el Espíritu al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches, y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Qué tremendo que es. El enemigo siempre estuvo al acecho, como en estos días, para cada uno de aquellos que le dicen sí a la palabra de Dios, que le dicen sí al propósito establecido de Dios. Siempre el enemigo está para buscar y arrebatar a aquellos que le pertenecen a Dios. Pero hay alguien que estuvo clamando, alguien que realmente estuvo haciendo todo el proceso, y dice que dijo: si eres hijo de Dios, le dijo Satanás a Jesús, di a estas piedras que se conviertan en pan, porque escrito está, le dijo. Qué tremendo. No solo de pan, Jesucristo le dijo, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, dice, y le dijo: échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen tus pies en piedra. ¡Qué tremendo! Siempre el enemigo está al acecho. En estos días también, en estos días podríamos decir nosotros, por causa de los momentos en que estamos viviendo, estamos en cuarentena,
estamos allí situados en nuestros hogares, sentados en nuestras familias. ¿Por qué? Porque hay realmente una obra destructora en el mundo, una epidemia que está azotando la humanidad, una epidemia que está azotando tremendamente las naciones, donde miles y miles de personas están muriendo. Dios nos guarde, Dios nos ayude, el Señor nos bendiga en estos días a ser guardado, amparado, protegido por la mano poderosa de nuestro Dios. Qué tremendo que el Señor nos dice, que Jesucristo dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros debemos aprender a ser sabios, a ser entendidos, así como hijos de Dios y como entendidos de Dios. Debemos aprender también a estar sujetos a nuestras autoridades. Debemos estar sujetos y ser obedientes. Sabemos que el enemigo, la obra de daño, de mal, siempre ha estado preciso. Y en estos días también a través de epidemias. Por eso que realmente debemos ser sabios y podemos estar ahí acobijados. Y también dice la Biblia que debemos estar guardados en su presencia. Por eso la palabra nos dice que realmente debemos aprender a cerrar nuestra puerta y estar dentro de nuestros hogares para clamar, para orar ahí en secreto, y todo lo que podamos hacer en secreto el Señor lo va a recompensar en público. Son días tremendos y preciosos y maravillosos. Dios concede los tiempos, aún todo lo que el diablo hará para daño y para mal, mas Dios lo tornará en victoria para gloria de su nombre. Grande, precioso, glorioso, maravilloso es nuestro Dios. Por eso debemos seguir creyendo, debemos seguir confiando. Estamos establecidos en esta noche. Oh, la totalidad del Señor que tenía su inocencia. El justo murió por los injustos. Algo semejante vemos en la historia de José. Cuando realmente en la vida de José fue vendido como esclavo, allí apartado de su familia, pero Dios cumple sus planes, cumple sus propósitos, Dios cumple su voluntad, así como el enemigo pensó, destruyendo la vida de Jesús, llevándola a la cruz, llevándola al madero, pensando que realmente destruía al cuerpo del maestro, todo iba a finalizar, pero realmente, mañana vamos a continuar todo este tema. Mañana será un día de victoria. Mañana celebra, como quien dice, el mundo celebra el día de gloria. La Biblia dice que al tercer día resucitó Jesucristo. El mundo espiritual, los infiernos ni la muerte no tienen autoridad sobre la vida de Jesucristo. Y Él realmente, dice la palabra del Señor, que Él resucitó y vive para siempre. Por eso creemos en esta hora, que hay un tiempo precioso, es un tiempo maravilloso. Estamos en este tiempo realmente de memoria en que Cristo vino al mundo a salvarnos, a rescatarnos. Por eso no te sientas solo, no te sientas desamparado. Quiero decirte que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Él lo prometió, no dejarte, no desampararte. Nunca Él ha dejado de hacerlo. Por eso en esta noche quiero enviarte, quiero decirte, más que ahora en Cristo tenemos vida y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús el Señor murió, resucitó y vive, y ese Cristo vive en cada una de nuestras vidas para que realmente seamos vencedores contra toda adversidad. Dios te bendiga ricamente, mi amado amigo. Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta noche. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. Vamos a orar, sí, vamos a agradecer en esta noche. Pero también quiero decirte que no te olvides que el día de mañana continuaremos a las 18 horas en este sitio, en este lugar, así en nuestros cultos familiares, donde continuamos estableciendo la palabra. Cerramos nuestros ojos por un momento y vamos a agradecer a Dios porque estamos en el tiempo de memoria. Volvemos a recapacitar. Cristo murió por cada uno de nosotros. Es Cristo nuestra victoria, es Cristo nuestra bendición. Padre, en
el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta hora, Dios mío, en esta hora, Señor mío, en esta hora, Padre mío, en esta hora, Señor mío, te damos gloria, te damos honra, te damos gratitud, Señor, te damos la adoración, te damos toda la alabanza, Señor. Gracias, mi Rey, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Esa memoria que hacemos, Señor, en estos días es una memoria persistente, Señor. Oh, no esperamos, Señor, Semana Santa, cada uno de nosotros como creyente, como hijo de Dios, como redimido. Vivimos, Señor, en tiempo de victoria. Vivimos en días santos siempre, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, sabiendo que tu mano poderosa está extendida, sabiendo que sigues persistiendo, sanando, liberando, Señor, cambiando vida, transformando hogares, transformando familias, Señor, alcanzando a aquellos que se iban apartados, quizás que estaban fríos, que estaban indiferentes. Estos son días de recapacitación, son días de volvernos a tu presencia, Padre. Por eso en esta noche te damos gloria, te damos honra, gratitud, adoración, alabanza. Gracias, mi Señor, gracias, mi Salvador, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Gracias por este tiempo precioso. Amados hermanos y amigos, realmente te agradecemos por este tiempo que podamos compartir juntos también. Gloria al nombre de Jesús. Y la verdad que te damos toda la bendición para que puedas gozar y recibir de parte del Señor. Dios te bendiga ricamente. Nos reencontramos el día de mañana a las 18 horas en este mismo lugar, en este mismo punto. Dios te bendiga.